Me preparé un té, pero está frío. De los delitos y de las penas. Beccaria comenzó a redactar su opúsculo en marzo de 1763 y lo concluyó en enero del año siguiente. Cuando lo entregó la imprenta de Livorno, no se atrevió a firmar lo escrito, y es así como la primera edición salió anónimamente en dicha ciudad, 300 kilómetros de Milán, a orilla del mar Tirreno. El librito del marqués estaba redactado como si se tratara de un alegato forense, es decir, con énfasis y con ánimo de persuadir al lector. Y por cierto, lo logró. Tuvo una acogida formidable. En el curso de lo que restaba del siglo tuvo 28 ediciones en Italia, tanto que el autor en sus sucesivas impresiones puso su nombre, demostrando un escepticismo con respecto a la recepción de sus ideas. El escrito estaba precedido de una cita de Bacon en latín en la que decía que en los asuntos difíciles no hay que aguardar que sea el mismo hombre el que siembre y el que coseche, sino hay que aguardar para que las cosas maduren. Repito, en los asuntos difíciles no hay que aguardar que sea el mismo hombre el que siembre y el que coseche, sino que hay que aguardar para que las cosas maduren. Si nos atendemos a reformas legislativas que se produjeron luego de la publicación del libro, no hubo que esperar demasiado tiempo, y si nos atendemos a la repercusión que el mismo tuvo en el mundo intelectual, habrá que decir que su aceptación fue inmediata, al punto que Voltaire lo leyó el año siguiente en italiano, escribiendo de inmediato un comentario que luego se incluyó en las ediciones francesas, que sin duda contribuyó a la fama del libro y de su autor. Beccaria escribió la obra de un tirón, lo que no significa que tardara poco, 10 meses para apenas más de 200 páginas, como más adelante recordará Alejandro Berri. El marqués se fatigaba después de estar 2 horas con su pluma y postergaba el trabajo para el día siguiente. La obra era elocuente pero desprolija, y subsisten las dudas acerca de a quién se debe la división en 47 capítulos. Algunos lo atribuyen a los hermanos Berri y otros a la división realizada por el abate Morelliet cuando tradujo la obra al francés poco después. Pero fuera como fuera, lo valioso en su contenido y no la división de sus capítulos. Lo valioso es su contenido y no la división en sus capítulos. Trataré de realizar una síntesis, fiel al espíritu contractualista. Abomina Beccaria a toda idea que represente a la justicia como algo tangible o concreto y derivado de la revelación divina. Por el contrario, la justicia pertenece al mundo de los hombres y es un concepto inmaterial que deriva de normas jurídicas. Que la justicia trate de cuestiones en las que los hombres han convenido y no de la lectura de una revelación divina es de por sí un tópico revolucionario que no podía menos que encantar a los filósofos que lo habían concebido y ahora acogerían con singular entusiasmo. Puede verse en esta idea de Beccaria un anticipo de doctrinas muy posteriores que no pueden separarse de una sana lectura de lo que debe ser el derecho penal. Me estoy refiriendo al positivismo jurídico, a Kelsen y toda aquella concepción que separa el derecho de la moral y la religión, y toda aquella concepción que separa al derecho de la moral y la religión. Otro de los aportes cardinales de Beccaria se refiere a lo que Fontán Balestra, citando a Jiménez de Azúa, llama la concreción de la filosofía liberal. Su mención expresa al principio nullum crimen, nulla pena sine lege, lo hace de esta manera. La primera consecuencia de este principio que
Solo las leyes pueden decretar las penas de los delitos, y esta autoridad debe residir únicamente en el legislador, que representa a toda la sociedad unida por el contrato social. Ningún magistrado que es parte de ella puede con justicia decretar a su voluntad penas contra otro individuo de la misma sociedad. Y como una pena extendida más allá del límite señalado por las leyes, contiene en sí una pena justa más otra pena adicional. Se sigue que ningún magistrado bajo pretexto de cero o bien público puede aumentar la pena establecida contra un ciudadano delincuente. Lo voy a repetir esto porque me parece muy importante. Si hablamos de principio de realidad, debemos reproducir, para no decir repetir, reproducir esto. La primera consecuencia de este principio es que solo las leyes pueden decretar las penas de los delitos, y esta autoridad debe residir únicamente en el legislador, que representa a toda la sociedad unida por el contrato social. Ningún magistrado que parte de ella puede con justicia decretar a su voluntad penas contra otro individuo de la misma sociedad, y como una pena extendida más allá del límite señalado por las leyes contiene en sí pena justa más otra pena adicional, se sigue que ningún magistrado bajo pretexto de cero o bien público puede aumentar la pena establecida contra un ciudadano delincuente. Llamaría esta premisa dogma sagrado, sin el cual no puede haber legítima sociedad, y sienta inmediatamente una premisa que lo enaltece, teniendo en cuenta la clase social a la que pertenecía. Son uno de los mayores delitos, y bajo de esta clase se comprenden no solo los asesinatos y hurtos de los hombres plebeyos, sino aún los cometidos por los grandes y magistrados, cuyos resultados se extienden a una mayor distancia. Más adelante insiste en sostener que solo las leyes reunidas en un códice pueden dar certidumbre a un ciudadano que siempre debe saber, de acuerdo a ello, cuándo se hace reo o cuándo es inocente. Recomienda a Beccaria que la manera de juzgar debe hacerse como un silogismo, siendo la premisa general la ley, la menor el hecho juzgado, y la inferencia de inocencia o culpabilidad según la premisa menor concuerda o no con la previsión legal. Después de esta idea parte la que abomina de todo intento de interpretar la ley en busca de su espíritu. De esta idea parte la que abomina de todo intento de interpretar la ley en busca de su espíritu. ¿Sí? Basta de exorcismos. ¿Sí? Esto abriría el dique al torre de las opiniones, que siempre son mudables y tienen una enorme carga subjetiva, de la buena o mala digestión del juez, de la violencia de sus pasiones, de las relaciones que tuviese con el ofendido, etc. Por eso se queja de las distintas sentencias que recaen con el simple cambio de un tribunal a otro. Por eso se queja de las distintas sentencias que recaen con el simple cambio de un tribunal a otro. Y esto sucede, afirma, por haber resultado no la constante y fija voz de la ley, esto sucede, afirma, por haber consultado no la constante y fija voz de la ley, sino la errante inestabilidad de las interpretaciones, Una de las lecciones más importantes de Beccaria es la que enseña que la gravedad de los delitos está dada por el daño que con él se causa y no por la intencionalidad del perpetrador. Repito, una de las lecciones más importantes de Beccaria es la que enseña que la gravedad de los delitos está dada por el daño que con él se causa y no por la intencionalidad del perpetrador.
Este pensamiento va en la línea de desplazar de todo juzgamiento en materia penal el subjetivismo del juez y de la opinión pública. El daño causado es, obviamente, un elemento eminentemente objetivo. En cuanto al fin de las penas, capítulo 12, comienza diciendo que esta no consiste en mortificar la sensibilidad de un cuerpo sensible y como tampoco servirá para deshacer el daño que ya se ha causado, como tampoco servirá para deshacer el daño ya causado. La utilidad aquella solo puede encontrarse en evitar que el delincuente cometa otro delito, y en el ejemplo que se da a la sociedad acerca del que el delito acarrea inexorablemente un castigo. Por ello deberán ser escogidas aquellas penas y aquel método de imponerlas que guardada la proporción, hagan una impresión eficaz y más durable sobre los ánimos de los hombres y la menos dolorosa sobre el cuerpo del reo. Lo consignado hasta aquí creo que alcanzaría para justificar la consagración mundial del librito de Beccaria. Sin embargo, hay más, y lo que ahora sí es la parte que más fama le ha otorgado a aquel. Es la fracción en la que se ocupa de la tortura, a la que critica de manera frontal. Veamos. En un video leímos ese fragmento, ¿sí? Por algo lo leímos. Y no lo leímos porque sea un genio, más bien todo lo contrario. Lo leímos porque lo leí de estudiante, me lo hicieron leer estudiante. Ese fragmento sobre la tortura. Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la pública protección, sino cuando éste decidido que ha violado los pactos bajo los que fue concedido. ¿Qué derecho sino el de la fuerza será el que dé potestad al juez para imponer pena a un ciudadano mientras se duda si es reo o inocente? No es nuevo este dilema, o el delito es cierto o incierto. Si es cierto, no le conviene otra pena que la establecida por las leyes, y son inútiles los tormentos porque es inútil la confesión del reo. Si es incierto, no se debe atormentar a un inocente, porque tal es, según las leyes, un hombre, cuyos delitos no están probados. Pero yo añado que es querer confundir todas las relaciones, pretender que un hombre sea al mismo tiempo acusador y acusado, que el dolor sea el crisol de la verdad, que el dolor sea el crisol de la verdad, que el dolor sea el crisol de la verdad. Pido disculpas por la digresión, este texto es una joya, y yo haciendo comentarios, pero frente a hechos confusos, detenémelos unos días. Vas a ver cómo empiezan a hablar. Como si el juicio de ella residiese en los músculos y fibras de un miserable. Este es el medio seguro de absolver a los robustos malvados y condenar a los flacos inocentes. Este es el medio seguro de absolver a los robustos malvados y condenar a los flacos inocentes. Todo el capítulo que contiene este párrafo, el 16º, el segundo más extenso luego del 28º, dedicado a la pena de muerte, se denomina Del Tormento y constituye uno de los más brillantes y elocuentes del opúsculo de Beccaria, y sin duda brinda abundantes argumentos jurídicos, morales y, si se quiere, del más pedestre sentido común, que serían utilizados en toda época posterior a su emisión.
El capítulo 19, Prontitud de la pena, llama la atención por la actualidad de su razonamiento. 250 años después, justifica el encierro antes de la condena por el peligro de fuga y la posibilidad de ocultamiento de autoridad. Pero este encierro antes de la condena ha de ser necesariamente muy corto, ya que en sí mismo es una pena que se impone a una persona que aún no puede ser considerada reo. Reflexiones que deben llamar la atención a muchos magistrados de la Argentina de hoy y en particular y de la América Latina en general. En el capítulo 27, Dulzura de las penas, se advierte el directo influjo del varón de Montesquieu y repite, tal como aquel lo había afirmado, que la certidumbre del castigo, aunque moderado, hará siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible unido con la esperanza de la impunidad, porque los males, aunque pequeños, cuando son ciertos, amedrentan siempre los ánimos de los hombres. Aunque he rescatado solo este párrafo, debo recomendar la lectura completa de este capítulo, que está escrito con una persuasión subyugante y que tendría que ser leída por todos aquellos que, sin conocer la complejidad del asunto, opinan como si se tratara de un tema sencillo. El capítulo siguiente está dedicado a la pena de muerte y es en él donde mejor se aprecia el espíritu innovador del célebre Marqués. Hoy solo un país europeo entre más de 50 conservan su legislación la pena de muerte, Bielorrusia. Todos los demás países la han abolido. Al contrario, cuando escribía Beccaria, no había país alguno que no contemplara la pena capital como una de las más difundidas de su legislación. En esto fue sin duda un pionero, en su momento fue el aspecto de su obra más criticado, incluso por Kant. Poco a poco sus ideas fueron abriéndose camino hasta lograr su casi universal aceptación con respecto a esta abominable manera de penar. Por eso sostengo que fue el primer abolicionista. Para concluir esta reseña menciono el capítulo 14, que se refiere a cómo se evitan los delitos y que comienza en una frase justamente citada hasta las tardes. Es mejor evitar los delitos que castigarlos. Repito, es mejor evitar los delitos que castigarlos. En el capítulo 51. Es un alegato que se anticipa más de 200 años a las teorías del derecho penal mínimo. Es un alegato que se anticipa más de 200 años a las teorías del derecho penal mínimo. Por ejemplo, prohibir una muchedumbre de acciones indiferentes no es evitar los delitos, sino crear otros nuevos. Para un motivo que impela a los hombres a cometer un verdadero delito, hay mil que lo impelen a practicar aquellas acciones indiferentes que llaman delitos las malas leyes. Y continúa con un alegato que por su liberalismo extremo sería considerado subversivo por todas las corrientes conservadoras de todos los tiempos. Vamos a hacer un cortecito y seguiremos con la influencia de la obra de Beccaria. ¿Sí? Y me voy a hacer un té caliente, como corresponde.